Gracias por continuar con nosotros en esta segunda entrega. Cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos de narcotráfico, siempre hay una especie de debate, de diferencia de opinión sobre qué fue primero, el huevo o la gallina. En lo personal, estoy convencido fehacientemente que los narcos son simples ejecutores de las órdenes de la clase política, de la clase empresarial, de la clase militar que conforman esta tríada que encabeza el verdadero crimen organizado, que tiene una influencia directa en cuestiones económicas, en cuestiones jurídicas, en cuestiones de seguridad, en cuestiones mediáticas y que administra la gran cantidad de ramificaciones que emanan precisamente de estos membretes que se convierten en verdaderas empresas criminales. Tráfico de personas, trata de personas, distribución de droga, por supuesto, narcóticos y demás, venta de armas, y todo ello confluye precisamente, si los vemos, en los intereses que emanan de Washington, que benefician a Washington y que permiten aceitar la rueda financiera del neoliberalismo, un sistema que está basado precisamente en la guerra. Y la guerra va de la mano precisamente con sus diferentes rostros, pero a la vez, por supuesto, a la vez de sus diferentes, digamos de esta manera, divisiones. ¿Quiénes ganan con la violencia? ¿Quiénes ganan con el negocio de la guerra? ¿Quiénes ganan con el negocio de la brutalidad? Pues los mismos, de una u otra forma, que manejan la economía mundial, que tienen diferentes empresas que permiten la fabricación de armas, con todo lo que esto conlleva, que permiten la generación de empresas de seguridad, que permiten el armamento para uno y otro lado, en fin. Pensar o creer, desde mi punto de vista, con todo respeto, que los narcotraficantes están por encima de la clase política o por encima de la clase militar o por encima de la clase empresarial, me parece que es una narrativa que ha venido acompañando todo este escenario del narcotráfico y que ha ayudado a perpetuar precisamente los verdaderos intereses de fondo por parte de los Estados Unidos. Y hay un actor principal en todo esto, que es la DEA, que son las agencias de inteligencia norteamericanas, tanto la DEA como la CIA. Y en esta entrega me gustaría profundizar con ustedes precisamente sobre el papel de la DEA en toda esta guerra en contra del crimen organizado. Es decir, ¿qué ha sido la DEA que regularmente se involucra con una actitud injerencista, dando golpes de pecho, dando órdenes, por supuesto, en los diferentes países del planeta y queriendo marcar pero en todo sentido, el periplo de cada democracia? Mire, la guerra contra los narcos y contra el crimen organizado, si la vemos desde la perspectiva que nos la han contado, es una guerra perdida. Es una guerra perdida que ha originado una tragedia humanitaria. El saldo son enormes ganancias económicas por unos cuantos y miles de muertos, así como naciones rotas en muchos sentidos. Envuelta por conveniencia en un halo de misterio que deja total libertad al imaginario de tramas con espías, micrófonos ocultos, violencia solapada, demasiadas a veces a la vista, gobiernos, políticos, jueces, fiscales, operaciones encubiertas, uniformes militares o sérpicos, videos por las redes, películas, series, muchas, pero muchas series que nos hablan precisamente del ramo comunicacional del narcotráfico. ¿De verdad vamos a creer que las cadenas de televisión, por ejemplo, que producen este tipo de narcoseries, se mandan solas? Es decir, no tienen una relación directa con fomentar o crear una narcocultura en donde también aparecen otro tipo de empresas del mercado legal que ganan con lo ilegal. Seamos claros, ¿no? Mire, la realidad es que ya ni siquiera sirve para guiones de series de televisión la historia de la DEA, esta pretensión de que los corruptos y los criminales viven únicamente fuera de las fronteras estadounidenses, como estrategia para contener el flujo de narcóticos ilícitos hacia Estados Unidos. La DEA ha emprendido esta guerra cognitiva y una guerra contra las drogas en México que siempre ha sido una causa perdida, insisto, para la ciudadanía. Para la DEA es una guerra que deja muchas ganancias, porque con cada golpe mediático que ellos dan, con sostener esta narrativa del narco malo y de que hay que agarrar a los cabecillas del narcotráfico, le genera mucho dinero.
mucho, mucho, mucho dinero desde el Congreso norteamericano. Y eso genera empleos. Y eso genera dinero por acá, dinero por allá y genera inversión en otras áreas. Por lo tanto, es fundamental para mantener toda esta estructura la manera en cómo cuentan la historia del crimen organizado, aun y cuando en medio hay una enorme cantidad de personas, millones de personas que viven en una verdadera tragedia humanitaria. Por eso les digo, para la humanidad, para la persona común y corriente, es una guerra perdida. Para la DEA, para los intereses norteamericanos, es una guerra ganada y una guerra que les genera muchísimo dinero. Mire, se han gastado miles de millones de dólares en fortificar la frontera sur, ¿no? Los dos gobiernos, desde hace muchos años, y seguimos interceptando una pequeña fracción de las drogas que se envían a Estados Unidos. ¿Cuánto dinero se le dedica a la guerra contra las drogas en Estados Unidos? Ese tendría que ser nuestro primer cuestionamiento. Se le dedican millones, se le han dedicado millones y millones y millones y millones de dólares. ¿Y qué ha pasado? Nada, la droga sigue llegando a los hijos, la violencia continúa permeando, se siguen lavando grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? ¿Realmente vamos a tragarnos la idea de que los capos son tan brillantes, tan inteligentes que nadie los agarra? Y que se van heredando el poder unos a otros, de forma verdaderamente monárquica, en donde cada uno de ellos resulta ser más inteligente que el otro. Porque además le voy a decir una cosa, en este tema de los blancos de la guerra contra las drogas hay un enorme racismo, ¿eh? Siempre son pobres. ¿Usted ha oído hablar de manera clara en esta narrativa de algún narco güero? Más allá del güero Palma y de la Barbie, es decir, un narco de primera clase con Armani que surja de la clase alta de un país, un banquero, un empresario, alguien que tenga su oficina en Wall Street. Jamás. Siempre nos cuenta la historia del jodido que se mete a la droga porque no tenía que comer y va creciendo en el mundo del narcotráfico y de repente se convierte en el señor de los cielos, ¿no? ¿De verdad cuadra esto ya con la realidad? Veamos a la DEA desde un punto de vista informativo simplemente, confirmado, ¿no? Los escándalos que le envuelven no cesan. La destitución silenciosa de Daniel Palmieri, su principal funcionario en México, por sus contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes. Contactos inapropiados. Un final vergonzoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre México y Estados Unidos. Durante la gestión de López Obrador ha decidido no expulsar, pero meterle mano a la DEA, controlarla, y eso la DEA no lo olvida, ¿eh? No lo olvida. A ver, sostener contactos impropios, ¿a qué se traduce? Se traduce en socializar y pasar vacaciones con abogados de narcos. Así de sencillo. Ir a Miami, ajá, y pasártela bien con abogados de narcos mexicanos, latinoamericanos, canadienses, europeos. Punto. Por eso lo sacaron al señor Palmieri. Ahora, este caso se suma a una creciente lista de mala conducta que afecta a la principal agencia de aplicación de la ley antinarcóticos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque 60 días después de que Palmieri dejara la DEA, un agente y un supervisor fueron imputados por filtrar información confidencial a abogados de Miami. Todo esto a cambio de $70,000 en efectivo y prueba de la efectividad de las redes de corrupción entre la agencia y toda la economía que gira en torno al dinero del narcotráfico en el propio territorio estadounidense fue precisamente las probadas vacaciones de Palmieri, que provocaron su caída final. Ahora, este no es el único caso. ¿Recuerdan el tema de José Irizarry, condenado a 12 años de prisión después de admitir que pasó una década conspirando con cárteles colombianos para lavar dinero? Tiempo en el cual dijo, viajé por el mundo, me di la vida de lujo, de excesos, estaba en compañía de las personas que supuestamente andaba persiguiendo. Y este hombre, Irizarry, fue tajante cuando aseguró que él no quería solo y señaló que docenas de agentes federales, fiscales, informantes, dice, hacen lo mismo, participan en una especie de colecta permanente para recoger dinero proveniente de lavado en ciudades de 3 continentes. Y de cara al discurso oficial de Washington, Irizarry afirmó que todos en la DEA saben perfectamente que es una guerra perdida, que que hay una total futilidad de la guerra de la DEA contra las drogas. Y se dan cuenta que sus jefes se hinchan de lana respaldando al narcotráfico porque por un lado los mandan a los agentes a combatirlo, muchos de ellos inocentemente, heroicamente ahí van, y por el otro arman a los narcotraficantes.
y llegan a acuerdos con los narcotraficantes para recibir a quien tengan que recibir para presentarlo como un trofeo. Ustedes saben que uno de los puntos que molestó mucho a la DEA en México fue cuando López Obrador decidió disolver una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la DEA en el combate al crimen organizado. Una medida que, bueno, fue criticada por todos los integrantes de la DEA, diciéndoles, se está dando un balazo en el pie la autoridad mexicana. En realidad, no ayudó más allá de lo mediáticamente posible esa unidad. Y sí, nos van a echar el verbo de la información y de aquí, de acá, el verbo de siempre, pero en la práctica ayudó para lo mismo que se ha venido replicando a través de tantos y tantos años, generar más y más y más violencia. Incluso hubo voces de expertos, de expertas que dijeron es saludable, es totalmente saludable que México, que el gobierno de México se aleje de todo este entorno precisamente de la DEA, que no tiene autoridad moral para dictar la manera en que se debe conducir la lucha contra el crimen organizado, porque simplemente no lo hacen. Mire, se ha hablado mucho del tema del fentanilo, ¿no? La actual lideresa de la DEA dice, es nuestra prioridad y los chapitos son el diablo y vamos sobre los chapitos y los chapitos aquello. Yo, por supuesto, no voy a defender a los chapitos, ni mucho menos. Pero a ver, ¿sabía usted que el subdirector de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Luis Milioni, renunció discretamente a su cargo porque una investigación periodística sacó a la luz que trabajó como consultor de empresas farmacéuticas, de Purdue Pharma? Sí, la misma vinculada a la crisis de sobredosis de analgésicos opioides, el mayor problema de salud pública de ese país. O sea, la DEA tiene la desvergüenza de decir, estoy combatiendo el fentanilo cuando uno de sus subdirectores estaba con la empresa que provocó la crisis de fentanilo. En las primeras 2 décadas del siglo, medio millón de personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de algún opioide, una cantidad superior a las víctimas de accidentes de tránsito o de armas de fuego. Y esas muertes no las provocaron los chapitos, no las provocaron drogas introducidas de manera subrepticia por estos traficantes malévolos vinculados al crimen organizado, sino medicamentos recetados por profesionales de la salud y anunciados mediante agresivas campañas de mercadotecnia en espacios estelares de los grandes medios, que sabían lo que estaban anunciando. Milioni hizo carrera en la DEA durante 21 años, pero en el 2017 se convirtió en consultor privado, periodo en el cual testificó a favor de una gran distribuidora acusada de no reportar miles de pedidos de opiáceos, y la DEA desistió de cualquier acción contra esa firma. No sabía. ¿Por qué? Porque Milioni cobró $600 la hora por asesorar a Purdue Pharma en varias demandas judiciales que la señalaban como una de las compañías que se enriquecieron con la venta sin control de estas sustancias antecedentes de la epidemia de fentanilo. Es decir, un subdirector de la DEA asesoraba a la empresa que generó la crisis y la asesoraba para evitar que se aplicara la ley que supuestamente dice la DEA combatir, o más bien dicho, proteger. Hay muchos casos que se suman día a día y que evidencian la hipocresía de la política antidrogas en Estados Unidos, que recién ahora abre los ojos al problema del fentanilo, ¿no? Y lo usa como un instrumento de presión contra México y China. Pero durante décadas volteó hacia otro lado, mientras sus grandes empresas construían precisamente este desastre. Y ante el hecho de que toda la política estadounidense en torno a los estupefacientes está contaminada de corrupción, de simulaciones, perdón, pero no es sorprendente el punto al que ha llegado la adicción a sustancias lícitas o ilícitas entre sus ciudadanos. Está claro que la DEA carece de autoridad moral para exigir a México o a otros países que adopten determinadas medidas, pero lo hace de la mano de la CIA, de la mano del complejo militar industrial, y todo ello para replicar una estrategia de seguridad a nivel mundial. El desarrollo de los acontecimientos obliga a concluir que Washington instrumentaliza esta espantosa crisis de abuso de opiáceos que azota a la sociedad estadounidense solamente para golpear a China en el marco geopolítico, por supuesto, y al mismo tiempo reedita sus doctrinas de control hegemónico sobre América Latina y trata de desacreditar y desestabilizar al gobierno de México. Mire, decía el maestro Carlos Facio que la guerra contra las drogas, al igual que el combate contra el terrorismo, brinda un marco de legitimidad para penetrar, ¿no?, en los intersticios gubernamentales de diferentes países e influir en favor de políticas convenientes para los intereses de los Estados Unidos. Y para lograr ambos cometidos, muchas veces, que son yuxtapuestos incluso, la agencia desarrolla diversas operaciones injerencistas, ninguna de las cuales se encuentra, por supuesto, regulada por protocolos ni normativas nacionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la primera de ellas y que me parece muy importante entenderla?
la vinculación directa sin mediaciones con operadores judiciales, magistrados, secretarios, fiscales. Según las fuentes, el fuero penal económico es un área en la cual la DEA cuenta con afinidades garantizadas, pero también está el papel con los medios de comunicación, con las ONGs particularmente, con los famosos tanques de pensamiento, que son los que filtran información, desarrollan estructuras que permiten mantener este lenguaje, esta crónica, esta narrativa, en donde resulta que Estados Unidos no es el gran cártel, aun y cuando las pruebas a través de la historia sí lo confirman. Desde que el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas en la década de los 70, en 1973, con el fin encubierto de desbaratar a la comunidad negra y al movimiento antiguerra de Vietnam, 8 sucesivas administraciones, Ford, Carter, Reagan, Bush, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, Trump, y me atrevería a decir ya 9 con Biden, han abandonado al escenario bélico al calificar a los estupefacientes ilícitos como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ronald Reagan incluso reforzó esa postura al emitir una directiva de seguridad nacional en la década de los 80. Si no me recuerdo, fue en el año del Mundial, en 1986. Fíjese, me acuerdo porque lo ligo con el Mundial. Y que declaró que el tráfico de drogas constituía una amenaza letal para Estados Unidos. Pero es el propio Estados Unidos el que utiliza el tráfico de drogas para un control interno, una contrainsurgencia y para intervenir en otros países y generar inestabilidad. A partir de ese enfoque punitivo y concentrado en el lado de la oferta, la lucha antidrogas, nos recuerda el maestro Facio, se militarizó rápida y progresivamente en los principales países de producción y tránsito de América Latina: Perú, Bolivia, Colombia, México. Y además de sus fines hegemónicos, Washington abusó de la ideología antidroga para legitimar y profundizar los lazos del Pentágono y sus agencias civiles, FBI, DEA, CIA, en fin. Todo esto con las Fuerzas Armadas de Seguridad e Inteligencia de la subregión que ostentaban deplorables antecedentes en materia de derechos humanos. ¿Quién puede meter las manos por el ejército mexicano, argentino, brasileño, chileno y demás en cuestión de respeto a los derechos humanos cuando reprimieron constantemente y torturaron a todo aquel que se atrevía a levantar la voz? ¿No? ¿Esto qué representó? El fortalecimiento del poder militar a costa de las instituciones civiles de ambos lados de la frontera. A pesar de la retórica, dicha estrategia ha sido alimentada por el temor de republicanos y demócratas en el Congreso e incluso del propio Ejecutivo estadounidense a que se les vea como débiles, ¿no? Por parte de los votantes norteamericanos que tienen una venda así, pero así. Y porque aparte les conviene, ¿no? Les conviene sentirse las víctimas de todo ello. Y derivado de esto, vea qué dato proporciona el maestro Facio. Se ha creado una gigantesca burocracia antidroga. Hablamos de más de 50 agencias, oficinas federales, programas que obviamente no gastan 3 pesos ni $3, gastan millones de dólares y siembran el terror, muerte y miseria en todo el hemisferio occidental, incluso dentro, insisto, de Estados Unidos. En todo este laberinto burocrático de Washington, cada agencia busca proteger su territorio, por supuesto, justificar lucrativos programas en marcha para sobrevivir, incluso expandirse en medio precisamente de sus recortes presupuestales anuales. Para México, a la par del papel de la DEA con sus acciones encubiertas de tipo paramilitar y un historial definitivamente de manejo de información delicada que no inspira confianza, el punto de inflexión en la relación bilateral se da en 1996, cuando el Pentágono comenzó a proporcionar entrenamiento antidrogas a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y ojo, que de ahí salieron los Zetas, por cierto. En 2007, con Felipe Calderón en Los Pinos, la llamada Iniciativa Mérida inscribiría a México en la tendencia regional hacia la militarización y transnacionalización de la guerra contra las drogas, y todo como parte de un mismo paquete de tipo contrainsurgente adscrito a la guerra contra el terrorismo de la administración Bush hijo. Tal tendencia en el marco de un estado de excepción permanente de facto, que contribuiría obviamente al reforzamiento y la relegitimación del papel doméstico de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales militarizados, muy similar al cumplido por las dictaduras de América del Sur, con eje en el combate frontal y la aniquilación del enemigo interno. Vea lo que pasa en El Salvador con Bukele. Mucha gente cree o piensa que Bukele es una especie de justiciero. No, Bukele es un hombre de derecha que responde a los intereses
del gran capital de derecha, que manejaba perfectamente a las pandillas y criminales de El Salvador. Pero obviamente se aborazaron, se fueron en contra de la población, hubo momento de poner cierto orden y Bukele los empieza a meter a la cárcel. Los empieza a encerrar bajo el control que tiene y después aparece ya como un héroe. Aquí el punto es que utiliza esa misma campaña para reprimir a todos aquellos que se atrevan a levantar la voz ante un problema económico social como el que tiene El Salvador. Lo mismo pasa en Ecuador. ¿De verdad vamos a creer que reventó la crisis ecuatoriana nada más porque sí? Nadie se dio cuenta que los narcos iban armando de tal manera y un buen día estalló porque no quisieron trasladar a un narco, se les escapó un narco, andan buscando un narco. Ese estallamiento en Ecuador fue pagado por el propio gobierno de derecha para justificar y legitimar las medidas que lleva a cabo que van de la mano de la estrategia securitaria dictada por los Estados Unidos. Vea usted la agenda militar, policial, judicial, penal de Estados Unidos con Calderón. Calderón permitió la proyección del poder militar del Pentágono aéreo terrestre, incluyendo las fuerzas especiales en nuestro territorio, en los espacios marítimo y terrestre de México, ya con un ejército vinculado directamente con el norteamericano en el Comando Norte. Y de esta manera renunció Calderón a la autonomía en materia de política exterior, cedió soberanía en áreas estratégicas que tenían que ver con la inteligencia y la seguridad nacional. Y lo mismo hizo Enrique Peña Nieto, porque a la DEA le interesa desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque les dijo que no. Así de sencillo. Y no es ni siquiera opinión. Hay varios republicanos, está el señor Lindsey Graham, ahí están otros más que se han hablado, incluso gente como el propio Donald Trump y demás, que han cuestionado por qué Andrés Manuel López Obrador no sigue las mismas directrices que Felipe Calderón. Y han dicho que prefieren trabajar con Felipe Calderón. De ahí precisamente que Xóchitl Gálvez en sus reuniones con ellos abiertamente diga que va a volver a instrumentar cada paso que dio Felipe Calderón en materia de seguridad. Esa es la enorme hipocresía de la DEA en todo este escenario de la guerra contra el narco. Pulgar arriba, si les gustó el video, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, suscríbanse, por favor, suscríbanse, compartan el video. Tenemos que seguir creciendo en suscriptores, pero también en visualizaciones. Ya lo sabe, si hay posibilidad, échenos el super chat, échenos el super gracias. Si no, por supuesto, con esto que nos apoya, compartiendo, comentando, likeando, es más que suficiente. Yo les agradezco, nos vemos mañana, descansen y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer.